¿Qué más? ¿Qué más Bueno, tenemos en por un ahí? tema yo diría bastante controvertido, porque en teoría esto está prohibido. A ver. Estados Unidos está considerando proporcionar municiones de racimo a Ucrania. Cañón, Eso lo dijo ayer, Mm. viernes, el máximo oficial de Estados Unidos, que es el general del ejército, Mark Milley, alias Águila Poderosa, ¿no? Ujú. Jefe del Estado Mayor Conjunto, que indicó que Estados Unidos está sopesando desde hace tiempo proveer a Kiev de ese tipo de armas y subrayó que los efectivos rusos las han utilizado. Eso es cierto, de hecho les hemos compartido estas imágenes donde han utilizado este tipo de armas en el campo de batalla en Ucrania. Entonces Miley dijo que el Club Nacional de la Prensa, que el tema está siendo discutido y si los ucranianos las han solicitado. Otros países europeos han suministrado algunas y los rusos la están utilizando. Está en un curso de proceso para tomar esta decisión. Recordar que este tipo de municiones de racimo pues son mal vistas. De hecho, me parece que están prohibidas por algunas organizaciones porque liberan como ¿cómo se llaman las armas? Ya se me olvidó el nombre. Lo que se utiliza para cazar. Lanzallamas, ok. No, hombre, las que se utilizan para lanzar, que lanzan muchas bolitas chiquitas. Escopetas, ¿no? Tienen como la misma idea, ¿no? Que son municiones de racimo, básicamente lanzan varias municiones que son arrojadas desde un avión. Algunas, el 40% me parece ni siquiera funcionan, pero digamos son muy poco precisas, no son precisas. Entonces puede morir mucha gente inocente. Exactamente, ¿no? Por eso están mal vistas y por eso por algunas ONGs están básicamente prohibidas, porque es muy fácil que personas civiles pierdan la vida por utilizar estas. Ahora se desconoce cómo van a ver los aliados de Estados Unidos en la OTAN que Washington provee este tipo de municiones a Ucrania, porque este tema básicamente no está bien visto ahí. Y pues curioso, ¿no? Porque no han querido dar supuestamente, o están pensándole también en los misiles de largo alcance, que son muy precisos, pero en esto que básicamente está hasta prohibido para algunas ONGs, pues sí lo estén pensando. Sí está. Y bueno, si le sumas a estos nuevos misiles que van a enviar los Estados Unidos, que supuestamente ya tienen la aprobación para aumentar 300 kilómetros o misiles que llegan a 300 kilómetros, que pues con eso se les facilitaría destruir los puentes como el de Crimea. Podrían literalmente bombardear a todas las bases militares rusas dentro de Ucrania. No habría ningún lugar donde estén los rusos que ahorita no pudieran alcanzar dentro de Ucrania. O sea, tendrían la posibilidad de defender el 100% de su país con esos misiles. Dicen que fue por la debilidad que demostró Rusia con el grupo Wagner, el hecho que van a hacer este tipo de movimiento. Si esto es así y era un teatro, lo del grupo Wagner, pues le salió mal entonces, porque pues la gente o los gobiernos lo tomaron como que pues ese es un gobierno débil, podemos entonces mandarle más armas a Ucrania y pues reforzar esa zona, ¿no? Entonces, exactamente, pues, dice Tapatía, escopeta perdigones, ándale, esa era la palabra que yo estaba buscando, perdigones. Y nada más para recordarles, más de 2/3 de los 30 países de la alianza, de hecho, firmaron una convención del 2010, la prohibición de estas armas, de las de racimo, en donde se prohíbe utilizarlas, producirlas y almacenarlas. Pero Estados Unidos, Rusia y Ucrania no han firmado esta prohibición. Entonces, pues ahí está, ¿no? Sí, de terror, la verdad, ese tipo de armas, no importa si son de Rusia, si son de Ucrania, si son de Estados Unidos, pues esas armas no deberían utilizarse, o sea, debe de haber cierta mesura en estos temas, ¿no? Al mismo tiempo, pues han destituido un alto cargo de defensa en Ucrania, y esto es porque se descubrió que era comentarista de la televisión rusa. Imagínense ustedes de qué estamos hablando, pues apenas digamos pues que será ya vamos para el segundo año y descubren eso. Ahora, esta persona apenas iba a entrar, o sea, tenía poquito. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció la destitución del director del Departamento de Provisiones, que digo ya desde el nombre, ¿no? Se llama Ruslan. O sea, el nombre lo decía todo. Ruslan. Ya empezaba mal. Sí, Riganabov. Bueno, él apenas tenía 3 días de la toma de posesión de su trabajo como responsable interino después de descubrirse que participó en programas de televisión rusa como experto. La destitución fue inmediata
inmediata, no sabían ellos. Tras aparecer información polémica sobre esta persona, se está realizando una investigación interna sobre los hechos publicados. Dice, anunciaremos los resultados próximamente, según dice el Ministerio de Defensa. Pues claro, es que son dos países muy... antes de esto y fuera de la política, pues que había mucho intercambio de muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchos, pues que tienen mitad familia ucraniana, mitad rusa, o sea, hay mucha relación, ¿no? Exacto, entonces, pues sí, pues este señor le pagaban por ser o participar como experto en el conflicto. Y pues resulta que ahora tiene un puestazo dentro de Ucrania. Obviamente, pues esto es muy, muy mal visto. Otro asunto también interesante es lo que dijo el general Mark Milley, el de ojo de águila, ¿no? Que siempre es así como... Águila poderosa. El águila poderosa, ¿no? Pero bueno, este general da pues sí, ¿cómo se llama? Mensaje un balde de agua fría para los que queremos o pensamos que ya tal vez el próximo año se pueda acabar la guerra, pues parece que no. No, de hecho, según lo que comenta Mark Milley, la contraofensiva entre Ucrania y Rusia va a ser difícil, muy sangrienta y se va un poco lento, pero eso es parte de la naturaleza de la guerra. Bueno, de hecho nos lo han dicho el mismo Zelensky, ¿no? Que la gente quiere ver algo como de Hollywood, que es rápido, pero no, así no funciona en la vida real. Y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo el viernes, el mismo día que habló de las del racimo, que la contraofensiva avanza de manera constante, abriéndose paso deliberadamente a través de campos minados muy difíciles, 500 metros por día, 1000 metros por día, a veces 2000 metros por día, ese tipo de cosas dice. De hecho, hace poco vi una imagen, híjoles, bien cruda, obviamente eso no se puede pasar, de un tanque, donde abren la parte de atrás del tanque, sale un soldado ucraniano y brinca al pasto y ¡pum! Sale, o sea, volando su pierna. Nada más perdió una pierna, una mina, porque es que ese ha sido el problema. Han dejado súper minado y de ciertas zonas que habían sido inundadas, pues hay minas por donde quiera, porque cuando las acomodan, medio se ven, ¿verdad? Pero ahora básicamente están revolcadas. Esto de las minas, Ucrania va a tener en el futuro, muchas personas que van a perder piernas o van a perder brazos, porque de verdad que hay por donde quiera, está cañón. Sí, y es otra de las cosas que Rusia no ha querido firmar desde hace muchos años, el dejar de utilizar minas. Hay algunos países que pues no quieren firmar estos acuerdos internacionales para no usarlas, porque al final esas minas en unos años más van a estar ya están afectando, pero van a afectar más a civiles. O sea, la guerra se va a acabar, pero las minas van a seguir afectando a gente. Exactamente. No me acuerdo qué país es, si es Vietnam o si es Indonesia, que tiene muchos atletas en los Paralímpicos y dicen que es por eso, porque ese país está tan lleno de minas que hay muchas personas que se han quedado sin una pierna y sin un brazo y pues tienen muchas personas que participan en deportes de Paralímpicos porque es una población grande, ¿no? La que ha perdido alguna parte. Pues bueno, el punto es que la guerra no va a ser como en Hollywood, no es como en las películas. Esta va a tardar mucho, probablemente años, a no ser que algo suceda en Rusia o algo suceda en el mundo distinto a que todo esto se pare, pero si no, la guerra pues puede estar ahí un buen rato. Ajá, dice, lo que dije fue que esto va a llevar 6, 8, 10 semanas, va a ser difícil, va a ser muy largo y va a ser muy, muy sangriento. ¿Semanas? ¿10 semanas? 10 semanas. Porque pues si eso es así, entonces no es tan largo. 10 semanas, ¿cuántos son? Pues nada, o sea, si eso es así, entonces más bien es corta, ¿no? O sea, a lo mejor estamos pensando en cosas diferentes cuando lo que han dicho los expertos, no el general Milley, están hablando hasta de una década. De una década. Sí, es que bueno, algunos dicen, según lo había estado leyendo, que el cálculo era que para finales de este año ya estuvieran, digamos, con el pica sin Crimea. Bueno, vamos a ese tema, vamos a ese tema de una vez porque precisamente eso es lo que sigue. Ayer lo comentábamos, ¿no? Ayer comentábamos de este tema, pues de la CIA, ¿no? Ayer comentábamos ese asunto y hoy vuelve a surgir.